Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de álgebra homológica. En el video pasado estuvimos viendo categorías aditivas. Hoy vamos a regresar a nuestra categoría RMOD y vamos a ver que en RMOD kernel mónico y monomorfismo son lo mismo. Todo lo que vamos a probar en este video nos va a servir para preparar el terreno y que en el siguiente video ya podamos ver las categorías abelianas. Ah, Empecemos recordando un par de cosas. Primero, si tenemos una categoría C y esta categoría tiene objeto cero, entonces existe, existe un morfismo cero para, para cualesquiera dos objetos X y Y en la categoría. Este morfismo cero está formado de la siguiente manera. Cero de X a cero y luego de cero a Y. El morfismo cero es esta composición. Y es única porque por la definición de objeto cero, estos mapeos deben de ser únicos. Eh, También recordemos otras cosas. Y es que si nosotros tenemos un morfismo de X a Y, entonces vamos a decir que este morfismo de una categoría monomorfismo es monomorfismo si F compuesto con G igual a F compuesto con H implica G igual a H. Y esto para todo G y H. G y H que sean morfismos de A a X. También si tenemos un morfismo de X a Y, entonces este es epimorfismo si cumple lo siguiente, que G compuesto con F igual a H compuesto con F implica G igual a H. Y esto para toda G y H que sean morfismos que vayan de Y a, a un objeto, por ejemplo, Z. Esto es lo que significa monomorfismo y epimorfismo. Estas dos nociones son duales. También veamos la noción de mónico. Si tenemos F, un morfismo en una categoría, entonces vamos a decir que F es mónico. Mónico si F compuesto con G igual a cero implica G igual a cero. Y la noción dual de mónico es épico. F es épico si G compuesto con F igual a cero implica G, G igual a cero. Eso es lo que debemos de recordar para seguir viendo las categorías de abelianas. Em, También veamos que en la categoría RMOD nosotros tenemos objetos, kernels y cokernels para cualquier morfismo. O sea, si nosotros tenemos un homomorfismo de módulos de X a Y, entonces el kernel de F lo definimos como el conjunto de las X en X
que son mapeadas a cero, o sea que f de x es igual a cero. Pero nosotros vamos a querer que esta noción de kernel la podamos extender a más categorías, y para eso no nada más vamos a necesitar un objeto kernel, también vamos a necesitar un morfismo kernel. Y en la categoría remod vamos a decir que el morfismo kernel es la inclusión que va de kerf a x. Es la inclusión. Eh, Esto, bueno, ya en el siguiente video vamos a ver que esto nos sirve para extender la definición a categorías abelianas. También podemos definir otro objeto que se llame cokernel. Si tenemos igual f de x en y, entonces recordemos que el cokernel de f lo definimos como la imagen de f, ah, no, como y entre la imagen de f. Pero igual, para que esto lo podamos extender a demás categorías, necesitamos un objeto y un morfismo. El morfismo cokernel va a ser este, la proyección de y a y entre la imagen de f. Entonces ya cuando digamos kernel, nos referimos a el objeto kernel junto con el morfismo kernel. Y cuando digamos cokernel, nos referimos al objeto cokernel junto con el morfismo cokernel, que es la proyección. Bueno, la proyección cokernel en Rmod es la proyección canónica, que si no se acuerdan está definida así, más la imagen de f. Y ya con esto tenemos suficiente para demostrar el lema que queremos demostrar en este video. Vamos a ver, el lema que queremos demostrar es que lema en Rmod tenemos dos cosas. La primera es que kernel mónico y monomorfismo estos son equivalentes. La segunda es el dual de la primera, que dice cokernel épico y epimorfismo son equivalentes. Vamos a demostrar esto. Prueba. Bueno, esta demostración tiene varias partes. Para probar el inciso 1, vamos a demostrar que todo kernel es mónico, que todo morfismo mónico es un monomorfismo y que todo monomorfismo es kernel de algún morfismo. Empecemos por kernel, por decir que todo kernel es mónico. Mónico. Para esto supongamos que tenemos f de a en b, homomorfismo de R módulos. Esto pues es un morfismo en la categoría R mod. Entonces, eh, de este morfismo, su kernel morfismo es la inclusión que va de kerf a A. Lo que debemos de demostrar es que esta inclusión
es mónica. Así que para demostrar que es mónica, debemos de suponer que tenemos un morfismo que va de G, no, un morfismo G que va de A' a el kernel de F, y debemos de suponer que I compuesto con G es igual a cero. Entonces, si esto se cumple, nosotros tenemos que I de G de X es igual a cero. Pero cero también es igual a I de cero. Entonces, como la inclusión es inyectiva, tenemos que G de X es igual a cero para toda X en A'. Y así ya demostramos que cualquier morfismo kernel, o sea, la, la inyección que es inclusión, es mónica. Ahora, debemos demostrar también que eh, todo morfismo morfismo mónico es monomorfismo. Morfismo. Eh, entonces, supongamos que tenemos un mapeo mónico. Por ejemplo, llamémoslo I, que va de A a B. Un mapeo cualquiera I que sea mónico. Entonces, para demostrar que esto es monomorfismo, debemos de suponer que I compuesto I con G es igual a I con H para G y H que van de A' a donde A' es algún R módulo. Entonces, si tenemos esto que I compuesto con G es igual a I compuesto con H, entonces tenemos que I de G de X es igual a I de H de X para cualquier X. Entonces, aquí nosotros podemos pasarlo del otro lado y tener que I de G de X menos I de H de X es igual a cero. Y como I es monomorfismo, entonces tenemos que I de G de X menos H de X es igual a cero. Entonces, esto también podemos ponerlo como que I compuesto con G menos H, esto evaluado en cualquier X, es igual a cero. Pero como I es mónico, esta condición de aquí implica que G menos H es igual a cero. Y de aquí ya tenemos que G es igual a H. Y con esto ya demostramos que todo morfismo mónico es monomorfismo. Ahora sigue demostrar que todo monomorfismo morfismo es kernel aquí. De hecho tenemos algo muy interesante, y es que cualquier monomorfismo es kernel de su cokernel. Vamos a ver por qué. Empecemos suponiendo que tenemos I de A en B, I de A en B, un monomorfismo mono. Entonces, como I es monomorfismo, I también es inyectiva. Y entonces,
tenemos que la función y' que va de A en la imagen de Y es isomorfismo. Esta Y' es lo mismo que Y, nada más que se cambia el codominio. Entonces así tenemos que la imagen, la imagen de Y es isomorfa a algún submódulo de B. Entonces, también vamos a definir f de B en B sobre la imagen de Y como la proyección. La proyección canónica. Recordemos que esta proyección canónica es f de B igual a B más la imagen de Y. Bueno, este f de B sobre la imagen de Y, esto igual lo podemos escribir como f de B en el cokernel de Y. Y esto pues no es más que el morfismo cokernel. Entonces, recordemos que el kernel de f es el conjunto de elementos que están en la imagen de Y. Entonces nosotros tenemos que el kernel de f es isomorfo a la imagen de Y y la imagen de Y es isomorfo a A. El isomorfismo entre A y la imagen de Y es este de aquí. Entonces, entonces así tenemos que Y de A en B también lo podemos ver como Y del kernel de F en B, porque A es isomorfo al kernel de F. Y este Y pues es el mapeo kernel. Y así ya demostramos que cualquier monomorfismo es kernel de su cokernel. Con eso ya demostramos el inciso 1 del lema. Nos falta el inciso 2. Este nos pide demostrar que cokernel, épico y epimorfismo son equivalentes. Primero, vamos a demostrar que todo cokernel es épico. Épico. Empecemos suponiendo que tenemos f de A en B, homomorfismo de módulos, o sea, morfismo en la categoría Ramod. Entonces, el cokernel de esto es la proyección P de B en B sobre la imagen de F. Así ya tenemos un cokernel. Entonces, para demostrar que esto es épico, supongamos que tenemos un H que va de B sobre la imagen de F a algún módulo X y es total que H con P es igual a 0. Entonces H con P igual a 0 significa que H evaluado en P de X es igual a 0. Como P de X es su proyectiva, es supra, la proyección canónica es su proyectiva, eso ya lo sabemos. Entonces, para todo A en B sobre la imagen de F, tenemos que HA es igual a H de P de X y esto es igual a 0. Con X aquí
X cualquier elemento, algún elemento de B con X en B. Y ya con eso demostramos que HA es igual a cero. Y eso ya sería suficiente para decir que todo kernel, cokernel es épico. Ahora, vamos a poner todo morfismo épico es epimorfismo. Ok, supongamos que tenemos E de A en B épico. Y para demostrar que esto es epimorfismo, supongamos que G con E es igual a F con E eh, para algunos F y G que sean morfismos de B a X. X un módulo cualquiera. Entonces, nosotros tenemos que G evaluado en E de X es igual a F evaluado en E de X. Entonces podemos pasarlo del otro lado restando y tenemos que G de E de X menos F de E de X es igual a cero. Y esto nosotros también lo podemos escribir como la composición G menos F con E. Y esto evaluado en X. Y esto igual a cero. Entonces, por la epicidad de nosotros tenemos que G menos F es igual a cero. Y aquí ya es inmediato que G es igual a F. Y con eso ya demostramos que todo morfismo épico es un epimorfismo. Ahora, vamos con la última parte de esta demostración, que dice, todo epimorfismo es, es un cokernel. Para esto, debemos de suponer que tenemos E de A en B, epi, o E de A en B, un epimorfismo en la categoría de R módulos. Entonces, nosotros tenemos la inyección I de Ker de E en A. Este pues es el morfismo kernel. Entonces, la imagen de I simplemente es el kernel de y el cokernel de I es el mapeo proyección que va de A entre la imagen de I, pero la imagen de I es nada más el kernel de, entonces podemos poner P va de A sobre el kernel de kernel de. Entonces, aquí podemos darnos cuenta de que existe un isomorfismo que va de A sobre el kernel de E a B. B. Este, eh, este isomorfismo está dado, por ejemplo, eh, digamos H de A más el kernel de E. Esto es igual a E de A. Así definimos el isomorfismo. Entonces, bueno, eh, ahorita vamos a demostrar que H es epimorfismo, pero primero notemos que como A sobre el kernel de es isomorfo a B, entonces
nada más podríamos ver a E de A en B como esta proyección, porque ya sería algo que va de A B, porque B sería isomorfo a sobre el kernel de E. Ahora sí, vamos a demostrar que H es isomorfismo. Primero, debemos de demostrar que esta función sí está bien definida. Para esto, supongamos que A más el kernel de E es igual a B más el kernel de E. Esto significa que eh, el conjunto de los A más X, en donde X está en el kernel de E, es igual al conjunto de los B más X, en donde X está en el kernel de E. Entonces, de aquí se sigue que para cualquier X, para cualquier X, X sub 1 en el kernel de E, nosotros tenemos que existe un X2 en el kernel de E, eh, tal que A más X sub 1 es igual a B más X sub 2. Esto nada más porque A más el kernel de E es igual a B más el kernel de E. Entonces, bueno, vamos a continuar en la siguiente página. Entonces, tenemos que E de A más X1 es igual a E de B más X2. Y como X1 y X2 nada más pertenecen al kernel de E, tenemos que E de A es igual a E de B. Y ya con eso tenemos que H está bien definida. Ahora, también debemos de demostrar que esta H es inyectiva. Entonces, para demostrar que H es inyectiva, tenemos que empezar suponiendo que H de A más el kernel de E es igual a H de B más el kernel de E. Entonces, por la definición de H, tenemos que E de A es igual a E de B. Aquí nosotros tenemos que E de A menos B es igual a E de B menos A, y esto es igual a 0. Esto pues nada más se obtiene pasando E de B al otro lado. Entonces nosotros tenemos que A menos B y B menos A están en el kernel de E. Entonces, eh, si, si A más X está en A más el kernel de E, tenemos que A más X es igual a B más X más A menos B. Y X más A menos B pertenece al kernel de E. Entonces tenemos que A más X pertenece a B más el kernel de E. Y ahora, si B más X está en
B más el kernel de E, tenemos que eh, B más X es igual a más X menos A más B. Entonces tenemos que B más X pertenece a A más el kernel de E. Y ya con eso tendríamos demostrado que A más el kernel de E es igual a B más el kernel de E. Y ya con eso demostramos que H es inyectiva. La suprayectividad de H simplemente porque E es suprayectiva. Como E es supra, H también es supra, supra. Y ya con eso demostramos que H es isomorfismo. Es isomorfismo. Y como vimos anteriormente, si demostramos que H es isomorfismo, entonces ya tenemos que todo, que todo epimorfismo es cokernel de su kernel. Y ya esto sería todo por el video de hoy. En el siguiente video ya vamos a ver categorías aditivas como tal, y para eso es muy importante que sí hayan entendido este lema, porque lo vamos a usar para demostrar que la categoría de Ramoth es una categoría abeliana. Y ya, eso es todo por el video. Gracias por ver y hasta la próxima.